Antes de que el primer rayo de existencia iluminara el vacío primordial, antes de que la palabra divina cincelara los cimientos del universo, la enseñanza ya era. La tradición nos habla de la Torah preexistente, la sabiduría oculta en el seno de lo inmanifestado, el plano donde el Creador mismo contempló el gran diseño antes de verter su voluntad en la creación. Esta enseñanza depositaria del misterio del ser y del no ser ha sido resguardada desde tiempos inmemoriales por aquellos iniciados que, con eslabones en una cadena invisible, han transmitido su fulgor a lo largo de las generaciones. Cuando Adán, el primer hombre, erró su camino y fue velado del paraíso, la compasión divina no le abandonó. El arcángel Raziel, cuyo nombre resuena como el guardián de los secretos de Dios, descendió hasta él y le entregó el libro, el Sefer de Raziel, donde estaban cifradas las claves del destino humano y la ciencia de la redención. De mano en mano, a través de patriarcas, sabios, esa chispa de conocimiento iluminó a Set, a Enoch, a Noé, y llegó a Melquisedec, el rey y sacerdote de la luz pura, quien la confió a Abraham. Así, la antorcha de la sabiduría fue pasando de iniciado a iniciado hasta que Moisés, el levita, vio la llama consumirse sin extinguirse en la zarza ardiente y recibió en el Sinaí la revelación de la Torá escrita y oral. Pero la verdad no se entrega desnuda, como las piedras preciosas ocultas en la montaña. El conocimiento fue revestido con velos de mitos y narraciones para que solo aquellos que buscan con fervor hallar su fulgor. Así, la escritura fue tejida con múltiples niveles y significados para los simples en historia, para los sabios en metáfora del cosmos y del alma, para aquellos iniciados en este mapa secreto que revela leyes ocultas que rigen a la existencia. Sí, amigos, el tema de hoy es la Cábala. En este sentido, presentamos a nuestro panel. Hoy nos acompaña Jaciel nuevamente. Nos va a vertir de su conocimiento y hoy tenemos un invitado especial. Omar, platícanos un poquito y vamos a ver el tema que nos tiene. ¿Qué es la Cábala? ¿Cómo se inicia? ¿Dónde se inicia? Bienvenidos. Gracias, Martín. Jaciel, gracias. Pues, bueno, antes que nada, Martín, pues agradezco de nuevo tu invitación aquí a tu programa. Es para mí siempre pues un honor y gusto estar aquí en la Piedra de los Sabios. Y bueno, ahora compartir con la mesa, también con un amigo y compañero de la carrera de la Universidad de Guadalajara, filosofía, hablar sobre la Cábala. Y bueno, ahora Omar, ¿qué opinas aquí? ¿Qué nos puedes vertir sobre la Cábala? Gracias, Martín, gracias, Jaciel, a todas y todos por escucharnos, por ver este espacio. Y bueno, como bien dice Jaciel, somos estudiantes de filosofía, de hecho, nos conocimos hace un rato. Por lo tanto, me gustaría iniciar con un tema bastante amplio que se puede abordar desde muchas tradiciones. Es un tema bastante multívoco, es bastante polisémico, la tradición y tal, que es así literalmente. Me gustaría ceñirme desde la semiótica, como símbolos y como signos, y desde la hermenéutica, desde la interpretación o manejo de estos símbolos, ¿no? Desde este punto de vista, sería la primera premisa inicial, o sea, acá ahora desde dónde, qué tradición, de qué supuesto, porque pues, hay mucha literatura al respecto, desde la eminentemente teórica, académica, o sea, como historiografía, como, digamos, tratar de rastrear en un sentido genealógico dónde empezó todo, ¿no? O sea, si, como Martín planteaba en el intro, ¿no? Si la tradición se remonta hasta antes de los patriarcas, conocimiento de la Torá, o si por el contrario surge, no sé, el siglo XII, o sea, como otros historiadores presuponen, o incluso otra lectura todavía que tiene que ver con la interpretación cristiana en el renacimiento de la Cábala. Por eso yo plantearía un premisa inicial esta, digamos, polisemia de la misma palabra de la tradición, traducida literalmente según dicen los que saben, es la tradición, ¿no? La tradición esotérica del judaísmo, también otra premisa muy interesante, si ligarla o no desde los contenidos proposicionales desde el judaísmo como tal, como religión, la parte exotérica y esotérica, todas las tradiciones presumiblemente lo tienen, o desde dónde se abordaría, pues que yo hago digamos, primera nota metodológica, por así mencionarlo, acerca de semiología o semiótica, los signos y tal, y cómo se interpretan estos signos a la luz de la hermenéutica, como no se puede debatir bastante, acerca depende desde dónde. Yo iniciaría con esa premisa, no sé, Jaciel, Martín.
Adelante. A mí me parece muy bien, entonces iniciamos con, ¿qué tal en todas estas sobre los orígenes, no? Bien mencionas que puede ser, algunos piensan que en el siglo II, una perspectiva que cristiana, si mal no entendí, o si bien, esa tradición antigua que a lo mejor se pierde en los tiempos de la historia, que si bien antes, como muchos creemos saber, y no sé si yo estoy también en lo cierto, al principio, pues, era un conocimiento hablado, pues, no había tanto escritura, ¿no? Y podemos a lo mejor suponer que la tradición, en este caso, cabalística, parte de los inicios cuando el conocimiento no se escribía, ¿no? No sé si empezamos por ahí, Omar, no sé si nos puedes, a lo mejor, dar más luz sobre eso. Bueno, partiendo de esa hipótesis, así como bien lo mencionas, podría verse que incluso si es la parte, pues, oral, ¿no? La tradición, o sea, de los oídos a, digamos, a boca, De ¿no? Del boca a oído. discípulo, o sea, prácticamente es esta tradición de maestros iniciáticos está, pero, la otra premisa, que sería como la antitética de esta, es prácticamente cómo surge, ¿no? Como un sistema unificado, porque, bueno, están intermezcladas. Si partimos del razonamiento que es por analogía el conocimiento de lo místico, de lo oculto, entonces habría que afinar un poquito la mira, ¿no? En ese sentido, porque pues, hay muchas tradiciones emanadas precisamente de esta misma tradición, que es, pienso en el neoplatonismo, pienso en el renacimiento, en el romanticismo, o sea, esta, digamos, tradición hermética, que algunos lo ligan por analogía incluso con el arcanos del tarot, ¿no? El alefato, o sea, en ese sentido, ciertas ramas, ciertas interpretaciones, por eso es que originalmente pensando en estos historiadores de la cábala, por ejemplo, Gershom Scholem y Moshe Idel, tratar de rastrear el orden genealógico de la aparición de la tradición en la historia. En ese sentido, sería un problema análogo en el cristianismo al del Jesús histórico, si es que existió o no, si es que existe esta tradición o no, y desde dónde se puede rastrear y desde qué escuelas, ¿no? Si hubo ciertos focos unificados, si fue un fenómeno, digamos, aislado o si surgió en varias partes a la par, ¿no? En ese sentido, es un problema análogo lo uno y lo múltiple, esta noción que se remonta pues, bueno, a los diálogos de Platón, el Parménides específico de Platón. Si es una cosa sola, la tradición, la Kabbalah, por ejemplo, en esto, entonces, ¿cómo es que hay diferentes escuelas? ¿Cómo es que hay diferentes tradiciones? Para algunos, por ejemplo, sería, si no formas parte de cierto sector del judaísmo, entonces no tiene sentido que hables de estas tradiciones porque, pues bueno, Y ni que te consideres cabalística, no digo, ajá, será una cuestión más, digamos, de etnia cultural, incluso de lengua. incluso de sangre, ¿no? O sea, en una Exacto. cuestión como de árbol genealógico, pues. Pensándonos en el hasidismo, esta tradición, por ejemplo, pues una de otras tantas, ¿no? O sea, no es lo mismo que la cábala, qué sé yo, en Gerona o digamos, en Maimónides, esa tradición, o Abulafia, todas estas gentes empezó en España, se empezó en Italia, se empezó en el sur de Francia, si viene de los hebreos, si viene desde la mezcla con cristianos, por eso es que prácticamente son pistas que se dan, por eso lo planteo desde este fenómeno hermenéutico, lo uno y lo múltiple, o sea, porque dependerá, digamos, de la tradición de la cual se ciña, si formas parte de o si no formas parte de, que sería una objeción, digamos, que pudieran hacer algunas personas con cierto celo, ¿no? Prácticamente aquellos que no forman parte son automáticamente profanos, y pues prácticamente es galimatías, ¿no? Que es algo que se daba antiguamente, ¿no? O sea, las escuelas, digamos, esotéricas o iniciáticas eran muy celosas en ese sentido, pues, no cualquiera podía a lo mejor, comprender este tipo de conocimiento, llevándolo, digamos, esta charla específicamente hacia la cábala, los orígenes, ¿no? O sea, a lo mejor hoy en día sí, si bien es cierto, como tú dices, a lo mejor hay mucho celo en ciertas culturas de que, por ejemplo, algunos dirían que sí parte de los hebreos, ¿no? Y no de una escuela a lo mejor, o no de influencia neoplatónica, que entendamos que el neoplatonismo, si mal no recuerdo, nace o resurge después de la era cristiana como la conocemos, ¿no? De Ace, y platonismo, pues, surge antes, pues, y fue como en la Grecia clásica. Pero ahora, Omar, a mí me gustaría, llevarlo a poco, a lo mejor, hacerlo más delimitado este tema, porque como tú dices, y como todos sabemos, es muy amplio. ¿Cómo podemos comprender el significado? Primero, antes que nada, la cábala, lo que significa a lo mejor etimológicamente, y, qué es lo que nos ofrece, pues. Independientemente de todas estas escuelas que tú bien mencionas, ¿qué puedes decir al respecto? En síntesis, si se tratara de hacer una especie de panorámica, enseñando, digamos, afinando el bisturí, ¿no? O sea, afinando la mira en ese aspecto. Por lo regular, los teóricos hablan de dos corrientes grandes de la cábala, o sea, pese a los orígenes, tanto cronológicos como geográficos, o sea, lo uno y lo múltiple sigue estando en esta lectura. Por un lado,
pues, la cábala teosófico-teúrgica, que habla acerca de la composición del cosmos o del mismo el cuerpo divino de Dios, ¿no? Por ejemplo, acá el árbol de la vida, en ese sentido, va por allí, ¿no? O sea, la composición micro-macrocósmica y la ligazón que se tenga o no con la teurgia, por ejemplo, que sería obedecer o no los preceptos morales, esta ligazón que viene pues, de ciertas escuelas que no necesariamente son judías, que tal vez pueda remontar al gnosticismo y otras prácticas más o menos de la época. O sea, estoy pensando, o sea, está polémico, ¿no? Si primero de nuestra era o si después de Cristo, hablando del ateísmo, es algo interesante estas categorías. Sin embargo, como hombres del siglo XXI, o sea, prácticamente es lo que tenemos, ¿no? Las guías hermenéuticas, no podemos partir nuestra tradición, no la vamos a negar desde ese punto de vista. Esa es la primera gran escuela según los teóricos, los grandes teóricos del siglo XX, los historiadores, pienso en esta escuela alemana, por ejemplo, que prácticamente trata de encontrar la genealogía de los fenómenos en la historiografía misma de las cosas. En ese sentido es como un símbolo que pues es vivo, es mutable, se va adecuando con las sociedades. Primero entonces sería la cuestión teosófica teúrgica, o sea, ver la composición micro-macrocósmica, la cuestión de, no sé, el Adam Kadmon, por ejemplo, ¿no? O sea, el número perfecto. en ese sentido, el Ein Sof, por ejemplo, ¿no? Estas tradiciones. Y por otro lado sería la cábala estática, o sea, que prácticamente trata de jugar con la composición de los números, esta doble acepción que tiene el alefato hebreo en este caso, ¿no? Es una composición aritmosofía, por un lado son los números y las letras, ciertas técnicas que hay para poder, no sé, llegar al éxtasis místico, poderse fundir en unión con Dios, en unión mística. Eso que mencionas se me hace muy importante y creo que vale la pena resaltarlo, Omar. Es como, al menos en esta escuela específicamente, cómo a través de los números podemos comprender, una realidad, ¿no? En este caso, como el Pentateuco, no solamente leerlo de una manera como literal con las palabras, sino entenderlo desde la perspectiva de los números, pero hebreos, pues. Creo que mencionas algo muy interesante y poco expresado en muchos ámbitos, pues, desde mi punto de vista, ¿verdad? Es interesantísima esta intuición, pues, bueno, algunos lo ven desde Pitágoras, Giordano Bruno, ¿no? Incluso leer la Torá, o sea, en ese sentido, en clave judaica, como una composición de números y letras, en ese sentido es un código gran matemático, ¿no? En ese sentido, la Luciana, el gran arquitecto del universo, tiene bastante relevancia desde ciertas tradiciones, ¿no? Pensar, por ejemplo, esta configuración de letras, nombres, números, pienso en los nombres de Dios, ¿no? En ese sentido, las composiciones que hay, que se pueden hacer, y esto en círculos, ciertos círculos cabalísticos, incluso rabínicos, en ese aspecto, ciertas tradiciones, pero esto es, digamos, desde un punto de vista otro, muy osado, ¿no? Porque implica, pues, cierto conocimiento, pues, etnia, raza, o sea, en ese sentido, ciertas filiaciones, digamos, existenciales a este contenido, o sea, desde proposiciones se puede decir, pues, cualquier cosa, ¿no? Que Y fuera incluso, pero y es algo curioso, sobre todo en este tema y en esta charla, Martín y Omar, que, por ejemplo, ahorita acabamos de nombrar o expresar el concepto de Dios, ¿no? Sin embargo, en esta corriente, digamos, ¿cómo le podemos llamar? De conocimiento, este concepto es innombrable, pues, no se puede. Tan es así que, por ejemplo, cuando uno lee, bueno, en mi caso, que he leído libros sobre la cábala o judíos, dice Dios, pero, dice di y luego como un símbolo, porque precisamente quiere hacer, desde mi punto de vista, una analogía, o desde un punto de vista hermenéutico, que Dios precisamente no se puede nombrar, pues es algo que innombrable, es algo como, ¿cómo poder decirlo? Imperceptible para el conocimiento, entendimiento humano, pues. Pues sí, inefable, o sea, la nada, como dijiste, el Ein Sof, ¿no? Es decir, que de ahí parte, vamos, estamos hablando espiritualmente, viene esa procedencia, digamos, de encontrarte con la divinidad, Dios, en un momento dado, porque pues si vemos una corriente hebraica, pues las 22 letras, el tarot, de ahí las 10 sefirot, ¿qué significan las sefirot? O sea, la palabra kibel, si es en hebreo, que significa recepción. En el inicio mencionábamos a Moisés, que fue el único, según se cuenta en la misma Torá, que vio a Dios frente a frente sin desaparecer, ¿no? O sea, no era ni siquiera permitido, ¿no? Y por el contrario, Abraham, ¿no? Que Dios lo nombraba amigo. Él fue el único también. Entonces, en estos patriarcas, con esta recepción del conocimiento, ¿no será que unimos desde una de las figuras que platicaste, lo divino con lo terrenal? Y de ahí vaya a surgir esta, digamos, cábala también, pues ya cristiana, que también es muy interesante, que merecería poder hacer un espacio propio de ello, porque el cristianismo tiene un énfasis, incluso la cruz. Es decir, podemos ver muchas imágenes similares desde el inicio de la misma cábala, ¿no? Ahora dime algo en ese sentido. El- Se asocia la cábala como con superstición. ¿No has escuchado así en el mundo, voy a decir, natural, ¿no? Que dice, oye, pues, ¿cuál es tu cábala? O sea, ¿tiene que ver? Cuéntanos.
Bueno, desde mi perspectiva sí es como que esta adecuación, digamos, pragmática, ¿no? Coloquial, si se quiere, desde este punto de vista, la cábala de los números, la cábala de los nombres, ¿no? Estos juegos de palabras, en ese sentido, pues, haría alusión a la misma multivocidad del término, o sea, le tantas interpretaciones, bueno, tiene que ver, pues, con la cultura pop también, ¿no? En ese sentido, grandes artistas ahora, ¿no? De repente, X o Y es gran cabalista, ser cabalista es cool, ser cabalista está de moda, luego entonces la cábala es buena, o sea, en ese sentido es un razonamiento muy peculiar, o sea, sin embargo, pues sí se remonta, volvería a esta, a esta argumentación a la multivocidad del término de entrada, ¿no? O sea, dependería, el colosal depende de dónde se ciña esta tradición, ¿no? Si se forma parte uno o no de ciertas tradiciones o si se hace solamente, porque algunos dirán esto, no, es que esto es práctico, ¿no? Es que más que teórico se vive, se apropia, o sea, en ese sentido la pregunta sería sencilla, ¿cómo? En ese aspecto, ¿en qué? O sea, desde ese punto de vista puede remontarse a la teurgia precisamente, ¿no? Tratar de hacer viva la voluntad de Dios, incluso algunas tradiciones hablan del tikkun olam, por ejemplo, ¿no? La reparación del mundo a través de la obra primigenia, la ligazón que hay, como eres parte del todo y el todo está en ti, en ese sentido, Dios te necesita, ¿no? Es como una especie de política pública de la mano de la divinidad, o sea, en ese sentido de llevar a cabo el gran plan divino en este plano, o sea, porque bueno, será otra lectura, que son distintos planos de correspondencia, ¿no? O sea, desde la emanación hasta este mundo terrenal, que está reflejada de alguna manera u otra en la tradición neoplatónica y otras tantas místicas por analogía, hacer real, digamos, la divinidad en este plano, o sea, por eso algunos hablan de manera descendente o de manera ascendente, o sea, es el hombre o la humanidad quien llega a Dios prácticamente por, no sé, las buenas obras, por el conocimiento, o incluso por gracia, que ha sido la apuesta de ciertas tradiciones, ¿no? O sea, en ese sentido pienso en varias grandes religiones del mundo, o la otra, que es prácticamente la divinidad misma que desciende, ¿no? En ese aspecto, tratar de encontrar la obra en su imperfección y tratar de elevarla en términos de unidad, ¿no? Por eso uso esta analogía como políticas públicas con Dios, ¿no? En ese sentido, formar parte codo a codo con Él y hacer real, digamos, la gran obra. Fíjate, Omar, que mencionas algo desde el punto de vista muy interesante y muy problemático, ¿no? En esto que nos acabas de comentar es hasta qué punto podemos pensar o a lo mejor no comprender que si realmente, llámese Dios, gran arquitecto, lo que sea, nos necesita, ¿no? Por ejemplo, y pienso en esta, digamos, este comentario que tuvimos previo a esta charla es, en una perspectiva de Hegel, Dios, bueno, voy a llamar Dios, ¿no? Para no caer en esa problemática, porque en la cábala nombrar Dios se me hace muy muy difícil por la misma, pues, su misma, ¿cómo se dice? Su cosmovisión, pero diré Dios. Digamos, Dios busca conocer, digamos, la realidad a través de la conciencia del ser humano, ¿no? Por así decirlo, o por así como yo lo comprendo. Entonces, la cábala tiene una interpretación muy parecida, y de ser cierto, o de ser interpretada muy bien, entonces, ¿Dios nos necesita? Digo, porque lo que acabas de mencionar y asociarlo con una política pública y todo esto, pues, o sea, se me hace muy curioso porque en algunas perspectivas o visiones Dios es autosuficiente, pues, y le genera muchos atributos, ¿no? Sin embargo, en una visión filosófica, a lo mejor como Hegel, o en algunos casos como la Cábala, parece ser que sí hay una cierta necesidad de algo que parece ser que no necesita nada, ¿no? Sí, en ese aspecto, esa lectura, Jesús, justo es muy interesante. Pienso en este texto de Glenn Alexander Magee, que es Hegel, la tradición hermética, por ejemplo, y hace una analogía, es una tendencia que han intentado otros pues, historiadores de la filosofía o de las filosofías en general, de poner por analogía, siempre de aquí, ojo, ¿no? Con el término analogía, pues, puede ser muy útil, pero también muy peligrosa, en cierta medida, se puede llevar por principio hermenéutico puede llevar hasta la multiversidad, ¿no? O sea, cada quien podrá tener su cábala, cada quien puede tener su Hegel, cada quien puede tener su judaísmo, etcétera. Desde este punto de vista es el vértigo que se corre al optar por esta tendencia interpretativa, pero la virtud que tienes prácticamente es pensar por analogía precisamente esos contenidos, ¿no? En este caso, este libro de este filósofo trata de ligar a Hegel como iniciados en algunas tradiciones, ¿no? En la masonería específicamente, en el Rosacruz y otras tendencias de su época, sobre todo personas pues, de su época, prácticamente es un principio hermenéutico básico. Desde este enfoque, podría pensarse por analogía que sí, por ejemplo, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas o la Fenomenología del Espíritu es una especie de lectura filosófica de los contenidos proposicionales de la Cábala, ¿no? En ese sentido, andaban en ciertas tradiciones. Lo mismo por analogía a los pensadores del Renacimiento, o sea, desde Ficino, Giordano Bruno, que de una manera u otra se empezaron a apropiar de estos símbolos que presumiblemente son más antiguos. Pienso de todavía más antiguo, esta Alejandría, por ejemplo, esta confluencia entre
filosofía judía, filosofía egipcia y filosofía griega, ¿no? En este aspecto, incluso los griegos y los judíos son, digamos, relativamente, pues, jóvenes, ¿no? De comparación con los egipcios. Lóninos. Hay una analogía, por ejemplo, igual, usando la analogía, los diálogos de Platón, la filosofía de los griegos es, pues nada, ¿no? Están en pañales, prácticamente. Si uno revisa textos, por ejemplo, sin salirme tanto de la cuestión, no sé, Diógenes Laercio, este famoso libro de los grandes filósofos de la antigüedad, iban a 3 focos antiguos, ¿no? O sea, con los gimnosofistas en la India, con los magos en Sumeria, en Caldea, y prácticamente pues, a los misterios de Egipto. ¿A qué iban ahí? ¿Quién sabe? Pero es una constante. Por eso esta analogía, esta tendencia de ver el Palaios Logos famoso de los griegos, ¿no? Entre más antiguo sea el discurso, más divino. O sea, pero eso implica, en términos de moderna historiografía, pues más problemas, ¿no? Por eso la tendencia a situar no en los orígenes de los tiempos, lo que sea que eso signifique, sino, no sé, en la Edad Media, por ejemplo, la cábala, ¿no? En ese sentido es una creación tardía, como una especie de sincretismo de tradiciones recopiladas. Pienso, por ejemplo, no sé, en la gnosis de los primeros siglos, ¿no? En ese aspecto, o ciertas tradiciones, los esenios y otras cuestiones, presumiblemente sigue siendo el mismo problema, o sea, sigue siendo la historiografía antigua. Que ya se conocía, ¿no? Bueno, se conocía quizá no como el nombre de cábala, pero ya un poquito más adelantito, el Zohar, ¿qué nos dice? O sea, dentro del Zohar, dentro del Talmud, o sea, es decir, propiamente hablando del judaísmo, cómo se desarrolla ese concepto, y quizá hay quien se lo atribuye a España, ¿no? A España con grandes cabalistas o filósofos específicamente judíos, y de ahí nace toda una cultura o todo un conocimiento, pero es de misterio, ¿no? Tiene cosas, o sea, le podemos poner nombres y que son válidos, porque en realidad de eso se trata, o sea, de entender mejor lo que estamos hablando, pero nos une el misterio, nos une en algunos textos sugieren que estamos velados, llegamos dormidos y que hay que despertar y hay que ir trascendiendo, evolucionando nuestro sentido de conciencia clara. Sería una brújula, digamos, la cábala, estudiarla desde una perspectiva, digamos, más profunda, o sea, amén de los textos que existen, porque bueno, pues, si nos remontamos, como dijiste, desde tiempos primeros, entre más antiguo, más divino, y pues, ¿dónde estamos hoy? Sí, exacto, en ese sentido, pues, la edad de bronce, ¿no? Y lo que sigue, ¿no? De barro, qué sé yo, líquido ya peor. Pero prácticamente sí, este argumento que toca Martín es muy interesante porque, bueno, si se basa, no sé, en tradición que sea escrita, por ejemplo, el libro del Resplandor, ¿no? El Zohar, por ejemplo, famoso, o el Bahir, por ejemplo, ¿no? O el Sefer Yetzirah, o algunos otros libros, prácticamente que son, por un lado, fruto de la hermenéutica rabínica de los tiempos, o sea, en ese sentido, o sea, es como la exégesis, esta digamos, ahora en términos nada laicos, ¿no? En ese sentido, es el poder político de la mano del poder religioso, que más o menos se puede pensar de analogía al mundo del judaísmo, ¿no? Los rabinos no solo llevaban la interpretación presumiblemente verdadera o correcta de las escrituras, en este caso de la Torá, sino también, pues, las leyes, ¿no? En ese sentido es muy interesante pensar esta tradición, rabínica, que se remonta, pues, depende, o sea, también esta cuestión, otra vez insisto, esta premisa que nos lleva a pensarlo en términos no solo de religión, sino de etnia. O sea, en ese sentido, solo las personas que forman parte del pueblo elegido serán las autorizadas para naturalmente hablar desde esa sabiduría. O sea, lo demás sería, pues, no sé, otro tipo de cuestión que no necesariamente entraría dentro de la tradición. Pero eso es, insisto, por eso yo habría con esta premisa, a todo es semiótica y todo es hermenéutica, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, sin ser reduccionista, creo que sí es un paliativo interesante, útil, para poder ceñir este fenómeno y otros análogos, porque pues, es complicado encontrar un piso común, sobre todo en los modernos tiempos que corren, ¿no? Que esto es pseudociencia, que esto no es conocimiento verificado, que esto es una cuestión subjetiva, que estas son creencias religiosas, en ese sentido son varios filtros epistemológicos que tenemos que, digamos, aprender a sortear al momento de hablar de este tipo de cuestiones en cierto tipo de foro, que también es otra cuestión, a quién va, ¿no? Y desde dónde va y a quién va dirigido esto, o sea, precisamente yo dejaría no solo ahora en hermenéutica y semiótica, sino también en retórica, ¿sabes? En el sentido de hacia dónde va, o sea, de qué es la audiencia. Yo, bueno, yo pienso en muchas cosas, ¿no? En lo primero, en lo que tanto dijo, lo que me comentó Martín y lo que comentaste tú, Omar, primero es, este, creo que hay que entender que, al menos desde esta corriente, sí hay una situación como oculta en el porque así como que aquí se manejan las escuelas esotéricas o iniciáticas,
que el iniciado es algo que debe ir develando, ¿no? En este caso, como al principio, lo que nombró Martín en sus primeras frases de que había algo que tenía que ser develado, ¿no? Porque estaba oculto, ¿no? Y hizo esta división entre el ser y el no ser, pues, ¿no? Y pensé a lo mejor en una, digamos, una frase muy común por todos o por muchos, o eso creo yo, de que al principio todo era verbo, ¿no? Entonces, y ya después se fue develando, y a lo mejor es el trabajo que tiene que hacer todo iniciado de ir develando esta verdad oculta. Y por otra parte, lo que tú mencionas, Omar, y creo que vale la pena entenderlo, sobre todo en nuestro presente, es que, pues, anteriormente, había lo político y lo religioso no estaba tan separado como hoy en día, pues, ¿no? En el caso, a lo mejor, de los hebreos estaba la figura de sumo sacerdote, y en otras culturas, a lo mejor, esta figura, ¿cómo decirlo? De, pues sí, de como de guía o no sé qué, que tenían un vínculo, pues, muy que tenía mucha influencia sobre lo político, ¿no? Tan es así que a lo mejor a ellos Dios les develaba la verdad, decía ellos, la expresaban al pueblo, ¿no? Al pueblo elegido o al pueblo de los que estaban ahí, ¿no? Entonces, creo que vale la pena entender ese contexto de anterior, que estaba anterior, de cómo a lo mejor este tipo de figuras, pues sí tenían una relación entre lo político y cómo hoy en día se pierde, ¿no? Y no solamente en lo político, sino también en lo académico. Como bien dices, pues, puede ser una pseudociencia, ¿por qué? Porque no es comprobable, no es demostrable, etcétera, pues. Pero ahora, intentando a lo mejor, regresar a un punto, de vista, o un comentario que me gustaría a lo mejor, ampliarlo, es que mientras venía por acá yo escuché ahí, digamos, en un video, en un pequeño video, a una persona que afirmaba que la cábala es como el camino a la felicidad, ¿no? Y es algo muy curioso, pues. ¿Tú podrías, expresarme algo o una idea en por qué esta persona podría afirmar tal cosa, Omar? Bueno, pues si hacemos, no sé, una especie de análisis crítico del discurso, habría que ver por pura retórica quién era, ¿no? O sea, no lo mismo, no sé, la posición social pudiera llegar a tener, o la postura que pudiera llegar a sostener. De este punto de vista me parece interesante, retomando la premisa que mencionabas justo de desvelar algo, los grandes misterios, por ejemplo, no sé, el Bereshit o el Génesis, en el sentido en clave judaica, o sea, en ese sentido es un gran misterio, son graves, al principio, ajá, exactamente cómo es que comenzó a ser, dejar de ser, el no ser prácticamente para empezar a ser, o sea, en ese sentido, algo interesante. Entonces hay otra lectura muy, muy particular sobre el árbol de la vida. Está por un lado, ¿no? O sea, las Clifot, el árbol de la muerte, en ese sentido por analogías, son muy divertidas esa lectura. Y por otro lado, el Da'at o el vacío, ¿no? O sea, la nada, en ese sentido es otra, como que también muy interesante en esa lógica del cuerpo divino de la Sefirot, ¿no? La Sefirá, en ese sentido de la composición del universo. Eso es un misterio interesante del Bereshit. Otros, por ejemplo, el de Bekut, ¿no? O sea, que es la carroza o el instrumento para poder llegar o sea, en ese sentido es otra gran paráfrasis bíblica, estas son historias de la Torah prácticamente, o la famosa escalera de Jacob, ¿no? En ese sentido, o sea, están algunos misterios que están contenidos en algunos parágrafos en clave cabalística, en clave judaica, pues es muy, muy particular, que una lectura literal de la Biblia o la Torah pues, pasan desapercibidas, ¿no? En ese sentido, hay quienes hablan de distintos niveles de profundización de los textos, en este caso específico de los textos sagrados, que no solo se encuentra en la Torah, sino que también en interpretación rabínica, por ejemplo, de las mismas cuestiones, ¿no? Que es donde presumiblemente parte la tradición, o sea, de maestros a discípulos y viceversa, ¿no? En ese sentido es interesantísimo. Partiendo de esta premisa, no sé, yo lo dejo, Martín, gracias a esta interacción. Fíjate que ahorita que Gastiel menciona esta, y mi pregunta anterior iba ligada un poquito a esa parte de tengo mi cábala, ¿no? Es decir, como un sentimiento de bienestar que se vale, ¿no? Son creencias. Quizá lo que nosotros estamos viendo aquí es la profundidad de los orígenes del mismo término. Y hay uno en ese sentido, ahorita que hablando de esto, dijiste hace ratito del Tikkun, que también hay varios, voy a decir, componentes como el pan de la vergüenza. ¿No es cierto? O sea, está el pan de la vergüenza, perdón, y de ahí se derivan como unas ciertas leyes morales, toda vez que antes de la carroza, cuando Moisés en aquel pasaje del becerro de oro y la idolatría, enojado él después de 40 días, cuando baja, se enoja tanto que rompe unas primeras tablas que se dice, o hay textos que sugieren que era la cábala, era esa decodificación de la Torá a través de un mandamientos, pero no mandamientos como los conocemos que están plasmados tal cual, no, sino que hablan más allá de un entendimiento divino de la develación de la razón por cual estamos aquí.
Me voy un poquito antes, estaba Enoc, que fue también, ¿no? Fue el que caminó con Dios 300 años. Y entonces ahí fue una transmisión también de conocimientos o de, quizá pensando en el término cabalístico, pues esa revelación de la creación. Pero ¿dónde quedó eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, si nos remontamos a la presumible adhesión, ¿no? De esta revelación primigenia, que ciertas tradiciones rabínicas se habla, ¿no? De que, bueno, sí se recibió esta otra, pienso también esta leyenda, ¿no? La del Pardés, por ejemplo, que eran tres iniciados, ¿no? Tres personas santas, ¿no? Supongo rabinos, supongo algo así, personas capacitadas quisquillosamente para tal obra. Pongamos nosotros tres, ¿no? Nosotros para Dios, no sé, enfrente, de repente, no sé, caigo yo muerto, fulminado al no soportar tal fulgor de la divinidad, no sé, Jaciel, o sea, actos seguidos, o sea, enloquece, o sea, prácticamente, y Martín solo es el único capaz de poder mirar a Dios cara a cara sin morir ni enloquecer, ¿no? En ese sentido, se habla desde algunas tradiciones, por un lado, o sea, la cualidad moral, ¿no? En ese sentido de los iniciados, o sea, por ejemplo, es esta ligazón en ciertas escuelas que para algunos podrá tener mucho que ver, ¿no? O sea, es un debate muy interesante en ciertas tradiciones que tiene que ver con la moralidad. Por ejemplo, pienso en gnósticos que aborrecían, digamos, esta idea. O sea, es una religión logoica, la que nada tiene que ver, digamos, con la cuestión como moral, ¿no? O sea, en ese sentido, incluso algunos todavía multiplican la apuesta en una cuestión mística de predestinación. O sea, pienso, por ejemplo, este sendero que utilizó, no sé, Lutero en su interpretación de las escrituras. O sea, en ese sentido, no es ni la moral, o sea, portarse tal cual al pie de la letra, ¿no? Obedecer los mandamientos divinos, presumiblemente esculpidos en las primeras tablas de la ley. En ese sentido, eso es una ligación no solo espiritual, sino moral, incluso eso es un sendero de vida, ¿no? Por eso de ahí tu intervención, que si llevan a la felicidad, hacer la voluntad divina, lo que sea que eso signifique en este plano, naturalmente conduciría a divinizar al hombre en la inmanencia, ¿no? Esa sería una relación, digamos, lógica desde este punto de vista. Para otras tradiciones esta noción no tendría ningún sentido porque, pues, bueno, sería una adquisición logoica y el hombre es el que puede acceder a si es que devela los misterios de. O sea, en ese aspecto son las dos grandes tradiciones. Por un lado, la teosófico-teúrgica, que implica al obedecer las normas, poderse vincular espiritual y moralmente con Dios, siendo uno. O sea, por ejemplo, el misterio de la unidad, en la inmanencia, sin morir ni enloquecer. En ese sentido tiene bastante sentido. La otra sería una cuestión como logoica, empezar a desvelar los nombres divinos a través de la composición de letras, números, incluso talismanes, ¿no? En ese aspecto, por eso está ese sentido que comentabas, Martín, sobre tengo mi cábala, o sea, en ese sentido, tengo mi talismán, ¿no? O sea, con los nombres grabados, qué sé yo, o sea, en la puerta, o sea, no sé, el tetragramatón. Conozco la palabra, pues. En ese sentido, o sea, es una magia, digamos, lingüística, o sea, es una, incluso algunos multiplicarían la apuesta que es aritmosófica, en ese sentido no solo es un nombre, sino que es un número, y los nombres tienen una, digamos, doble composición semántica. Por un lado, pues está la asignación numérica a cada una de las letras del alefato, las 22 letras. Esto está en el Sefer Yetzirah, por ejemplo, ¿no? O sea, es la creencia que si tú puedes emular el microcosmos en el macrocosmos y al revés, entonces prácticamente pues ya estás del otro lado, ¿no? O sea, podrías adquirir conocimiento divino. Y esas son, insisto, las dos escuelas que en la literatura científica o en la literatura historiográfica, pero bueno, también hay otro tipo de literatura, ¿no? Cábala mística, cábala mística para iniciados, todo lo que metafísica 4 en 1, o sea, ese tipo de metafísica, ese tipo de mística, que también, bueno, dependerá de la fuente. Por eso es que yo iniciaba la disertación con esta premisa del colosal depende, llevándolo a mundo de la semiótica y de la hermenéutica. O sea, dependerá, pues bueno, toda esta información que se tenga, sobre todo en los tiempos que corren, es interesante, ¿no? Lo cual obliga a cualquier intérprete, a cualquier persona interesada, forjarse un criterio, digamos, previo de selección de la información. En ese sentido, no sé, yo lo dejaría ahí esta premisa. Bueno, por una parte yo, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que algunas, digamos, tradiciones o escuelas, buscan como, bueno, asocian la virtud con la verdad y otras, en cambio, no, solamente la verdad, no, el entendimiento. Pues, si yo cuando dices gnósticos, yo pienso en lo que representa o representaba la gnosis ¿cómo se dice? Como una, pues, como una respuesta etimológica, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento divino, pues, no un conocimiento desde la episteme, sino de Dios, pues. Y en ese sentido, bueno, no he leído mucho sobre los gnósticos antiguos, pues dicen que Simón el Mago era de los primeros gnósticos, no si mal no recuerdo, algunos lo asocian así. Ya con los gnósticos actuales que digamos hablan de Samael Aun Weor, ¿no? Como esta corriente, llamémosle filosófica, pues, de una nueva gnosis, que ahí pues son otro tipo de cosas, pero
regresando al tema de los judíos y de lo que menciona Martín sobre a lo mejor la tabla de la ley, yo creo, desde mi ignorancia, que sí era muy importante la virtud y la verdad, pues, o sea, y en ese sentido, pues, era como, un camino para el iniciado para a lo mejor, no solo buscar la verdad, sino comprenderla. Pues, en este caso, pensemos la verdad con mayúsculas, que sería Dios, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y ahora haciendo un comercial y, haciendo un comercial sobre algo que yo sé poco, pues, curiosamente, Omar, en escuelas o instituciones, o como le llamemos, como la masonería, hay una premisa muy importante, pues. Para entrar aquí tienes que ser un hombre libre y de buenas costumbres. Entonces, digamos, para algunas sociedades, todavía en nuestra actualidad, sí es importante el tema moral para comprender la verdad, pues. Y me llama la atención también con lo que dije, pues, porque precisamente en esta escuela, uno, digamos, de sus fines últimos es que el hombre sea feliz. Llevar, no solo el hombre, sino la humanidad. ¿Cómo? Pues ahí a lo mejor hay una serie de de problemáticas, perspectivas, pero a mí me parece muy interesante, pues, que al menos en la escuela cabalística, si le llamamos así, en algunas, porque tienes razón, todo depende de desde qué autor se parta, desde qué visión se parta para nosotros entender lo que es la cábala. En eso creo que no solo en la cábala, sino en muchas perspectivas, pues. Yo creo que sí es importante aquí el tema de la moral y, del saber, pues, desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé qué más se pueda decir, Fíjate que hace ratito ponemos también ahí, así como hay conceptos, digamos, que se utilizan, que se halla de forma regular. Comentábamos el del pan de la vergüenza, o sea, ¿no? Pues cuéntanos un poquito a qué se refiere ese pan de la vergüenza en situación de cábala, de la cábala y de... Esta cuestión, bueno, según lo que he leído, ¿no? En ese sentido de mi lectura, se tiene que ver con la reparación precisamente del mundo, ¿no? Devolver el estado originario, o sea, a través de la participación, por eso que se da la analogía de la especie de política pública de la divinidad y el hombre, ¿no? Para poder restaurar esta cuestión primigenia que pues se rompió con, digamos, la imperfección, que tiene que ver con una lectura también mística de los 4 planos de la correspondencia de la realidad, ¿no? En ese sentido, eso es lo que yo he leído acerca de este tema, sin embargo, no sé, quizá lo uno y lo múltiple, otra cuestión de las lecturas estaría interesante, pues pensarlo, ¿no? Porque también, como dice Jaciel, o sea, depende tantos autores, tantas tradiciones, como cuestiones, sobre todo tratándose de este tipo de símbolos, ¿no? Este tipo de signos, o sea, en ese aspecto es muy peculiar esta forma, digamos, esta hermenéutica que se da desde este enfoque. Que casi no deja de ser, digamos, la fórmula que tú bien mencionas, ¿verdad? Es decir, llegar a ser feliz, o por lo menos tener un bienestar desde la parte de adentro hacia el exterior, ¿no? Es decir, lo que nos dice, o sea, si una parte de velada, ¿qué nos querría decir? O sea, tenemos algo aquí que no nos deja mirar qué, y además para qué, que es muchas veces nos preguntamos aquí en el programa. Mira, en eso en mente, tenemos aquí esta figura, ¿no? Que hablamos hace ratito, que es muy común verla en todos, digo, cualquier cantidad de escritos, de libros, que algunos estamos por acá y otros que hemos compartido, y los autores que comentaste también. ¿Qué nos puedes decir de estos 10, vamos a llamarles? Son que cuerpos, son que recipientes, ¿no? Esferas en el sentido. Con sus... Son sus relaciones, algunos lo leen con los 32 senderos de la sabiduría, ¿no? El tarot y tal, o sea, en ese sentido asocian cada uno con los números del 1 al 10, o sea, y los 22 senderos, los suman 32. Es una lectura precisamente teosófica, o sea, es una lectura teúrgica, que precisamente es el cuerpo, la creación, o sea, incluso está dividido en 2 pilares, ¿no? En el sentido de equilibrio, bondad y misericordia, rigurosidad y tal. O sea, cada uno de los 10 tienen uno de los atributos, tienen un número, ¿no? Tienen una letra. En ese sentido, es muy interesante. Por eso es que vuelvo de nuevo a la premisa inicial. Dependerá el autor, dependerá la tradición, dependerá el libro, dependerá, no sé, el intérprete también, incluso las analogías que se puedan llegar a hacer. Parece que estudiando cábala, por ejemplo, se entremezclan muchos universos discursivos. En ese sentido, pienso específicamente, no sé, en el neoplatonismo, o sea, la noción misma de la emanación, que es la diferencia primordial de opinión entre judíos y cristianos. El mundo se crea de la nada, la creación ex nihilo, no, momento, el mundo emana a través de otra cuestión, ¿no? Que es más grande, ¿no? Si se ve el famoso Ein Sof, ¿no? ¿Qué es lo que dice la cábala? Sí, no, todo esto es una emanación de Dios, pues, o sea, es lo que,
bueno, a lo mejor en algunas corrientes de la cábala, pues, termina siendo una emanación, y ahorita que dices como de los 4 planos de correspondencia, y que a lo mejor algunos no los logramos todavía comprender o entender, pues, sin embargo, están aquí y ahora, pues, todo el tiempo. Incluso sí hablan algunos, ¿no? Desde incluso en clave platónica o neoplatónica, incluso otros hablan sobre el pléroma o la sofía, ¿no? O sea, lo pienso en ciertas nociones gnósticas, es el cuerpo que va emanando y que se tiene que, digamos, reconfigurar a través precisamente de las acciones humanas en este plano para poder lograr la unidad, ¿no? Famosa fragmentada, originaria, y insisto, esto dependerá de la tradición la cual se lea, o sea, en ese aspecto, si se lee en clave eminentemente judaica, si se lee, no sé, en una clave renacentista, si se lee en clave cristiana, si se lee en clave esotérica, incluso hablarían algunos autores en ese aspecto. Digamos, es un universo discursivo muy interesante. A mí me parece muy ahorita con lo que menciona Martín, lo que estás mencionando tú, pues, creo que es un símbolo, una manera de entender, una postura a lo mejor, filosófica o religiosa o iniciática, porque, incluso algunos hoy en día se han atrevido a asociar, el árbol de la vida con los chakras, pues. Es como si partes de lo terrenal a lo divino. Es como un primer momento y un último momento, o sea, si uno empieza a rascarle o buscar esa asociación que tú mismo dices, o esa analogía que tú mismo has dicho desde un principio que puede ser muy peligrosa porque se puede dar a muchas interpretaciones, aún así parece ser que tiene cierto sentido, pues, porque todo se va relacionando, y bueno, esta corriente a lo mejor, ¿cómo le podemos llamar? ¿Occidental? Puede ser Y teosófica. y en otra oriental, como en la perspectiva, esta visión de los chakras, pues. O sea, al final podría ser un camino del iniciado, ¿no? Y, o sea, se puede interpretar así, o por ejemplo, puede interpretar todo, pues, por ejemplo, hablaste de la dualidad, que si bien también mencionaste como el árbol de la vida, también el de la muerte, ¿no? Y en este tipo de cuestiones, pues, la naturaleza tiene su parte opuesta, pues, y ya lo dijo Platón en su momento, ¿no? O sea, habla o muchos autores lo han dicho, pues, la tesis y antítesis. Y mencionaste a los neoplatónicos y ese tipo de cosas, pues, no sé qué más se podría comentar al respecto. Me vino a mente ahorita que preguntabas sobre sobre las esferas o sefirots, la corriente judaica de los 4 mundos, que también mencionaste, ¿no es cierto? Los anoté por acá, que era el mundo de la emanación, la creación, la formación y la acción, que es el mundo físico que de alguna forma nosotros estaríamos de acuerdo con base en una iniciación en la parte baja, y la misión es a través de este claro entendimiento ir ascendiendo o trascendiendo, no de una manera física, porque pues el tiempo y el espacio, pues para nosotros es lo que es. No hay más que el tiempo, la medida que se le da. Sin embargo, no hay más vida de la que ya pasó y no va a haber más de la que es hoy, porque eso no lo sabes, ¿no es cierto? Entonces, hablando de estos 4 mundos y en la relación judaica, ¿qué hay hasta acá? ¿Y cómo se llega? Bueno, algunos hablan justo de este misterio, es interesantísimo, ¿no? Esta hermenéutica, precisamente hace rato hacía alusión a la escalera de Jacob famosa, ¿no? Incluso cada uno, algunas lecturas, por ejemplo, más místicas, ¿no? Usando como comillas, ¿no? Todo lo que sea que eso signifique, en ese sentido, cada uno de los 4 planos de la manifestación tiene a su vez un árbol de la vida, ¿no? En ese sentido, se multiplica otra banda puesta y por eso digo que es interesante la lectura de cada una de las tradiciones. Por ejemplo, algunos dividirán, ¿no? Es que son 3 triadas y uno suelta, ¿no? O sea, la triada superior, ¿no? Que es la corona, que está la segunda, incluso todavía más osados todavía desde mi óptica, o sea, lo ponen por analogías con partes del cuerpo, ¿no? Con elementos, con colores, con números, todavía algunos más recios con ángeles o arcángeles, en ese sentido, atribuyéndole ciertos atributos, o sea, a cada una de las esferas. En ese aspecto, en esta lectura, pues es un cuerpo, ¿no? Es el micro y el macrocosmos, representando la creación, ¿no? En ese sentido, o sea, el Enso famoso sería pues, Dios, ¿no? O sea, en persona prácticamente, ha llegado a lo inefable, este misterio, que es el Dios uno famoso de los judíos, ¿no? Que esa es la diferencia de opinión que tienen con otras tradiciones. O sea, no son 3 dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino es el mismo Dios con distintos atributos, que es una noción pues muy judía en ese aspecto. O sea, insisto, está a nivel filosófico, las teologías presuponen, por un lado la teología cristiana, presuponen la creación ex nihilo, ¿no? O sea, Dios estaba ahí siendo Dios, aburrido y tal, séptimo día crea el mundo, ¿no? Entonces, la otra lectura del judaísmo es prácticamente va emanando conforme la misma
gracia divina, ¿no? Va dando lugar precisamente a esto que menciona de los 4 planos de correspondencia. Es interesante desde estas 2 tradiciones, porque supone que el árbol de la vida se replica en cada uno de los estados de la manifestación de la divinidad, ¿no? En ese aspecto, incluso esta otra lectura que tiende a considerar que no son 10, sino 11, que hay una onceava que es Da'at, por ejemplo, ¿no? Que está en medio, o sea, en ese sentido, también depende, o sea, uno empieza a encontrar conforme más se va adentrando distintas significaciones, lo cual pues hace volver a la noción inicial con la que partía, o sea, el colosal depende, ¿no? De dónde se lea, de dónde se parta y en qué base se interprete. Y podríamos pensar también que en aquellos tiempos de Adán y Eva, cuando la serpiente y les dice que coman el alimento del árbol del conocimiento del bien y el mal, podría ser algo así como el dar. Es decir, que si voy también a los salmos en donde dice, los dioses los ha olvidado, tendrá que ver con digamos, ese ascenso que alguien busca o el alma reconoce en algún momento. Porque bueno, ahorita nos estamos charlando porque en algún momento la chispa creció y te lo encontraste por la filosofía, por los estudios, digamos, académicos y quizás hasta de investigación, así sin mayor más interés que el que tendrías que dar una nota en algún lado. Y hoy adentrarnos a un tema así de conocimiento, de creación, y es una riqueza vasta y quizá de límites pues abismales, ¿no? Como bien dijiste, desde dónde lo mires, cómo va a ser la respuesta, pero al final creo que hay una y es el uno. ¿Qué opinas? Bueno, desde un punto de vista sería, no sé, la atracción divina, ¿no? O sea, en ese sentido no es fortuito y todo pasa por algo y ya está. O sea, no es una charla como que se tenga cualquier domingo en la tarde, ¿no? O sea, vamos a hablar. O sábado en la tarde, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? O sea, que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda apropiarse de estos conocimientos presumiblemente esotéricos o ocultos, pero si son tópicos de entrada que parecen inverosímiles, ¿no? O sea, prácticamente teología, filosofía, mística, son temazos, ¿no? En ese sentido. Sí, yo me gustaría aventurarme con una idea, pues, tengo que investigar más al respecto, pero me gustaría plantear al menos ahorita en este momento. Por ejemplo, al principio se mencionó un concepto, un término importante o interesante, que es Adán Kadmon, ¿no? Y a lo mejor, no sé, podría ser que nosotros, y voy a asociar varias ideas y a lo mejor distintas corrientes cabalísticas, judías, cristianas, no sé, pero partemos que nosotros, digamos, estamos en el Edén, ¿no? En el lugar quizás perfecto, ahí a lo mejor conviviendo con Dios, con el gran arquitecto. Después a lo mejor surge esta idea, esta seducción de parte de una figura representada por una serpiente, y entonces probamos del árbol del bien y el mal y somos expulsados, ¿no? Y entonces lo asociamos que todo se vio a través de algo que conocemos como el pecado, ¿verdad? Entonces, digamos, desde mi punto de vista, qué tal si el camino a ser expulsados es precisamente a reencontrarnos con ese concepto que algunos conocen o comprenden como Adán Kadmon y que es el fin último quizás del camino, no solo del iniciarlo, sino del alma, pues regresar al uno, regresar al principio, pues. Algo que nosotros desconocemos, pero a lo mejor poco a poco se nos va develando. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos dirían que ese era el fin último de las cosas, no es algo como teleológico. Podría pensarse pues, así, ¿no? O sea, a lo mejor yo haciéndome una laguna mental, digo, una ahí, ¿cómo dicen? Sí, no, algo así, pues, o sea, no sé, lo pienso, lo podría pensar así, pues, ¿no? A lo mejor. Laguna esa. Sí. No sé, se me ocurre eso, pues, partiendo de que a lo mejor empezamos con lo material y tenemos que ir a donde venimos, ¿no? Que es la divinidad, ¿no? Porque, dime. No, sí, o sea, coincido con ello y digamos, expongo, o sea, fuimos expulsados del paraíso y hay hay textos que sugieren que en realidad este paraíso no es un lugar en donde todo es a imaginación de cada quien bello, sutil, y no, pues se habla como de energía per se, es decir, de un alma, de una conciencia que no se mira, que no se ve, que no hay tiempo, no hay espacio, no hay materia, y entonces, de alguna forma, la divinidad, que ahí también entra un precepto interesante, es decir, te manda para corregir que tienes que ir otra vez desde abajo y vas. Y la analogía que hoy entendemos es pues un igual un par. ¿Por qué un par? Pues porque está Adán, porque está Eva. Hay una tercera figura que es una serpiente que se habla poco de ella, ¿no? Pero empiezan en triadas, como lo vemos aquí. Triadas superiores, triadas inferiores, triadas medias, ¿no? Incluso hay quien asocia digamos, estos elementos al reconocimiento
solo y único de que hemos estado aquí por siempre y para siempre, y el precepto de la reencarnación, o sea, reencarnación como decía, el alma es infinita, es única, y entonces tú en tu corrección, ¿no? Haciendo un tikkun, como tal, con tu pan de la vergüenza, con esas conexiones que vas teniendo desde cualquier figura, digamos, teosófica, o quizá judaica, o quizá hasta cristiana, que está bien interesante, regresas al origen. Regresas y vas subiendo al nombre primordial, al arquetipo del nombre primordial, que sería encontrar qué. ¿Qué podrías decir? ¿Qué encontraríamos? Sí, así hablando, La verdad. ¿qué encontramos? ¿Qué Pues? encontré? La verdad, La la verdad per se, escondida y ahí la verdad estaba per se, siempre. siempre ha estado dentro de nosotros, ¿no? En ese sentido, sí, parece siendo una especie de síntesis de estas tradiciones filosóficas, lo que mencionabas hace rato, ¿no? Esta analogía con Hegel, o sea, yo había Hegel, Plotino y la Cábala, o sea, por ejemplo, una especie de retomar esta noción que sí son emanaciones y son planos de correspondencia, ¿no? Que se van activando según el nivel, digamos, porque no es un lugar físico, ¿no? Plotino le llamaba Eneada, si no mal no recuerdo, ¿no? Ajá, de hecho, la obra de Plotino Se llama Eneada, Eneada, y así lo comprende, ¿no? Como Eneada. maestro Amonio Sacas, ¿no? Sí, ¿verdad? Cargador de sacos y tal, que era un iniciado de Alejandría de Misterios, de Memphis y Egipto y todas estas cosas. Son lecturas, ¿no? En ese sentido son símbolos. Pero interesantes, pues, al Al final, final de cuentas, interesantísimos. a los tiene que que les ver. importa este tema, pues tú lo recomendarías a Plotino para... Sí, sin duda, o sea, las Eneadas, sobre todo, pues bueno, el plano de la emanación, pues, algunos presuponen que incluso era judío, ¿no? Que también los gnósticos manejan eso, ¿no? Como emanaciones, pues, del ser, ¿no? Sí, es el pleroma, por ejemplo, de los judíos, o la pistisofía en ciertas tradiciones, ¿no? Que son ciertas, es como cierta forma. Por eso algunos historiadores, sobre todo los historiadores, apuestan a que la cábala fue una especie de sincretismo de símbolos más antiguos, ¿no? Como lo fue igual en su momento la apropiación cristiana de otros tantos. O sea, en ese sentido que es algo humano, demasiado humano, o sea, que no es así tan divino, ¿no? De que digamos, en ese sentido, esa es la tradición del hombre, pues, siendo el hombre tratando de darle sentido a lo inefable, que en este caso es el misterio del Ein Sof, ¿no? En ese aspecto. Pero retomando la idea, o sea, en ese aspecto podría aventurarme a especular esta digamos, premisa. O sea, prácticamente lo que mencionabas es el de Hegel, ¿no? Dice, recobrando autoconciencia, o sea, ir tomando que eres tú mismo, ¿no? O sea, es la gran novela del infinito, siendo el infinito en la inmanencia, que esa sería la gran distinción que hay, por ejemplo, en filosofía de la religión. Las religiones de trascendencia, o sea, las que están más allá, después de la muerte y tal, las religiones de inmanencia, que son las que se van haciendo aquí y ahora. En este caso, desde este punto de vista, la cábala sería una religión de inmanencia. Por eso tiene sentido lo que comentabas, Martín, hace rato al principio, ¿no? Que cada quien tiene su cábala, cada quien tiene su tikkun, cada quien tiene su misión. Eso lo mencionabas tú también, Jasiel, en otra clave. Cada quien tiene su karma, ¿no? Cada quien tiene su ligazón. Porque esto hasta ponerle colores a las triadas y asociarlas con chakras directamente tiene pues mucho que ver con estas dos tradiciones que yo mencionaba. Por un lado, la divinidad que desciende, o sea, hacia el hombre en búsqueda de la autoconciencia y la completud del hombre primigenio, o es el hombre en el sentido de humanidad, ¿no? Por cuestión de género y tal, en ese aspecto es el que sube a buscar la verdad, ¿no? Que pues está desvelada en los misterios. Son dos interpretaciones, tienen que ver, insisto, con estas dos lecturas que hay por un lado de la cábala, como el conocimiento teosófico, o sea, digamos, desvelamiento de estos símbolos para poderse apropiar de, y pues no sé, encontrar la trascendencia. Si se habla de teología, ¿cuál es el fin último? Pues ser feliz, encontrar a Dios, ser imagen de semejanza, etcétera, etcétera. O sea, dependerá de la teología o no. Si no lo hay, pues simplemente estar en un estado de conciencia ideal o idóneo, ¿no? En ese sentido, es esa, y la otra, prácticamente apropiarte, o tú, digamos, robar la luz, ¿no? O sea, prácticamente invocarla a través de la práctica estática, que esas son las dos tradiciones que hay, al menos en la mística judía. O sea, invocar el conocimiento divino y que este llegue a ti o vía moral o vía logoica, o provocarlo, digamos, por vía incluso mágica, ¿no? O sea, los cabalistas del Hasta por Renacimiento. una revelación, ¿no? Como en algunos casos, pues por el caso a lo mejor de Moisés, ¿no? Que conoció a Dios a través a lo mejor de, o sea, de una revelación, pues no fue así como a lo mejor un camino constante, pues de a lo mejor virtuoso o intelectual, pues sino de pronto se apareció, se le representó y entonces tuvo esa como, esa sabiduría divina, llamémoslo Esa así. diferencia de opinión que planteabas, no sé, por ejemplo, con los hipnosofistas o los yogis, ¿no? Que a través del conocimiento y el dominio del cuerpo puedes llegar a verdades más sublimes, ¿no? O sea, el Sí. tema de la respiración, el tema de la alimentación, incluso algunos magia sexual, otras prácticas en ese aspecto van por ahí estas Eso de los yogis está muy interesante, ¿no? Porque precisamente a lo mejor nosotros que estamos acostumbrados a una forma de vida donde el cuerpo pues también se tiene que chiquear, se tiene que consentir, se tiene que cuidar. En el caso de los yogis pues es algo que no importa.
lo material o lo físico no importa, pues, porque precisamente para llegar a como un camino más consciente, ¿no? De una realidad que a lo mejor nosotros estar inmersos en nuestros sentidos o ¿cómo decirlo? Seducidos por cosas materiales, banales, etcétera, no logramos entender. Pues eso de los yogis también es muy interesante. Ahora bien, regresando que tú mencionaste a Hegel, em, yo creo, y si mal no recuerdo, no solamente es las personas nos comprendemos a Dios a través como de esta develación, sino que en ese tipo de lecturas o ese tipo de interpretaciones, el espíritu absoluto comprende la realidad a través de la conciencia del ser humano, pues, porque nos habla de estadios muy, muy interesante, pues también Hegel, intentándolo asociar con una perspectiva o visión cabalística, pues. Pues en este sentido sería la interpretación hegeliana de la escalera de Jacob, ¿no? O sea, al respecto en qué peldaño vas o en qué nivel de conciencia, usando estas palabras muy de los tiempos que corren, ¿no? Estás vibrando, ¿no? En ese, resuenas, ¿no? En ese aspecto, cada quien tiene su cábala y tal, o sea, haciendo la síntesis de los comentarios que se señalan en la mesa, o sea, sería mi lectura, ¿no? O sea, este misterio de la escalera de Jacob está en el Génesis, ¿no? Pues volvemos a la interpretación del Bereshit famosa en clave judaica, que es súper interesante, está ese suceso, ¿no? O sea, el origen del universo como tal, o sea, el gran misterio inefable y el misterio de la escalera de Jacob, ¿no? En ese sentido, está Hay cabalistas que, ahorita mencionando esto, no sé si Martín o Omar sepan, hay cabalistas que se han atrevido en pequeñas palabras a decir cuál es la verdad del universo, o cuál mencionas así como, ¿qué término usaste, Omar? ¿Creación del universo o? sí, o sea, algunos hablan, bueno, depende, ¿no? ¿Quién es el más arriesgado? A ver, dime. Es un problema justo que ya tiene que ver con otras disciplinas, ¿no? Que tiene que ver con antropología y con sociología, de cómo que se están releyendo o reinterpretando estos símbolos en el siglo XXI. Precisamente, o por un lado una hipótesis media maquiavélica, ¿no? O sea, el control y la lucha por las almas en el siglo XXI, o sea, la mayor hegemonía, mayor poder y tal, esa es una lectura. La otra que es, bueno, más de buen rollo, o sea, en el sentido de que trata de ver una apertura universal a estos conocimientos y que el tiempo ha llegado, entonces como que lectura así como de la era de Acuario y esas ondas, como que es el momento de ver los símbolos y por eso se ponen tan a la mano. Depende, o sea, siempre la respuesta, me temo que en estos temas, pero depende. Sí, y además, ¿sabes qué? Que es bien misterioso, ¿no? Es decir, esa analogía de la duda per se y del buscar o del querer encontrar y de sobre todo entender desde una figura, voy a decir otra vez, interna, o sea, no es sencillo. O sea, no es sencillo porque estos temas, así como lo vimos, o sea, es un camino largo y no solamente de la cábala, o sea, habrá muchas otras corrientes que se vayan mezclando y quizá algunas no tendrían por qué hacerlo, ¿verdad? Porque si tú, digamos, hablas de la Grecia clásica y luego hablas de la Edad Media y hablamos y empiezas a poner cada uno, pues la tradición sigue siendo oral y escrita. Y ya si tú y yo le ponemos un nombre que es cábala, pues quizás sea cábala, pero no necesariamente. Si el origen desde un punto de vista personal, pienso que se da desde la Torá. O sea, y de ahí empieza toda la vertiente. O sea, empieza así todo, se abre, se abre, se abre, se abre, hasta que cada uno también toma, ¿no? Las palabras que dijiste me encantó, lo que te resuene, ¿no? Lo hablamos también hace ratito, ¿no? A ver, hagamos algo. A modo de resumen, no, quedó mucho, ¿no? Quedó mucho o sea, que charlar sobre quizá algunos conceptos y preceptos que sean importantes destacar dentro de la Cábala. A modo de un resumen y conclusión, ¿qué nos puede decir Jesús? De resumen, que los inicios de la cábala, pues sí siguen siendo complejos desde mi punto de vista. Hay distintos autores que manifiestan o expresan su manera de percibir o la cábala o comprenderla, pero no hay como uno adentrarse por uno mismo, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones. Para mí, representa como un camino de alguien que busca comprender o conocer a Dios, pues. Y al momento de conocer a Dios hay una interpretación o reconocimiento o entendimiento de nuestra realidad. Esa es como yo lo podría resumir, Martín. ¿Qué piensas? Mi síntesis sería muy a los tiros de los diálogos de Platón, un total aporético, no hay una conclusión final. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, Martín, en ese sentido de pensar que por analogía, por ejemplo, pienso en concreto caso de alquimia,
si es la alquimia mental, si es de verdad jugar con el plomo y el oro y el mercurio, si es una interpretación literal, si es una interpretación simbólica, si es una interpretación, no sé, psicológica o espiritual, que lo mismo se ha intentado desde el siglo XX, XXI con la cábala, ¿no? En ese sentido, darle el uso, o sea, incluso llevarlo a otros terrenos, psicoanálisis o el bienestar integral, mindfulness, etcétera. Desde ese punto de vista, yo resumiría el depende de dónde se aborde, o sea, por eso yo empezaba, o sea, termino donde empiezo, o sea, en ese sentido, depende del signo y depende del intérprete o el hermeneuta, ¿no? Porque prácticamente no leería el mismo fenómeno a alguien que, por ejemplo, sea parte del judaísmo, en cierta parte de cierto judaísmo específicamente, que alguien que no sea judío, por ejemplo, que alguien que no esté en la tradición, naturalmente va a ser distinta la perspectiva. Yo me quedaría por ceñirlo sin caer en el relativismo ni caer tampoco en la univocidad, en ese aspecto, una interpretación más analógica de este símbolo, de estos signos que se emanan, es una tradición riquísima, es algo complejo, multívoco de entrada, pero yo me quedaría con eso, o sea, depende de dónde se parta, depende de dónde se esté, y estoy de acuerdo en ese aspecto con ambos, ¿no? De la, digamos, noción o lectura que se tenga de la cábala será el resultado que se obtenga. Antes de terminar, si alguien se interesara más en este tema y formar su propia, como les decimos, pues a mí no me creas, pues ahí está, y es un tema amplio. Y lo que nosotros pretendemos es generar esa chispa de curiosidad de alguien que pueda seguir investigando. ¿Por dónde iniciaríamos? ¿Qué sugieres? Por ejemplo, leer, no sé, los orígenes de la cábala, los 2 volúmenes de los orígenes de la cábala de Gershom Scholem, por ejemplo, donde empezó, si empezó en Gerona, si empezó en Provenza, si empezó en tradición oral. Otra lectura más moderna entre comillas, claro está, en ese sentido es Moshe Idels, esos textos, uno está editado por Paidós, el de Gershom Scholem, y el otro está editado por el Fondo de Cultura Económica, son súper accesibles los dos en el tiempo del siglo XXI. Cábala Nuevas Perspectivas, que es donde hace un análisis, y otras, no sé, Marsilio Ficino, Giordano Bruno, Cornelio Agripa, los clásicos de la teosofía, Blavatsky, Papus, Eliphas Levi, que ojo, aquí cada quien pues, tendría sus interpretaciones, porque bueno, cada lector y cada intérprete tiene que situarse en su tradición, el famoso círculo hermenéutico yo lo dejaría ahí, eso sería como que a priori, porque también hay otro tipo de literaturas, ¿no? O sea, como más místicas, pienso en esta editorial, famosísima editorial Kier, ¿no? O sea, Cábala Mística, Rosacruz, o sea, esos títulos que a priori pues, son, digamos, de otro tono, ¿no? De otra índole, que son como bastante distintas. Habría que discernir entonces las fuentes. O sea, sería con la recomendación, si me atreviera a dar una, o sea, sería discernir las fuentes, ¿no? En ese aspecto lo dejo ahí sobre el tintero para que quien potencialmente le interese. Gracias. Yo, bueno, invitarlos a que hagan a un lado los prejuicios y también, pues, dudar de todo lo que se ha dicho o lo que se ha entendido, ¿no? Y empezar por uno mismo a investigar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Como bien dice Omar, hay mucha lectura y yo, pues, los invitaría a todos a iniciar con la que les resuene. Sí, no, me encantó. Oye, por mi parte, a ver si están de acuerdo, esta figura, digamos, de inicio que se sabe poco, y digo se sabe poco, que es pues, iniciar por la Torá. O sea, pero verla desde quizá la figura esotérica, más allá del texto, porque no es un texto, bueno, puede ser un texto histórico, lo decíamos al principio, para que alguien sea muy simple, y lo puede ver como una figura esotérica, y de ahí te va a dar mucho cuenta, porque pasamos por mucho de la cábala ahí, ¿no es cierto? Hablamos de Moisés, hablamos de Abraham, hablamos de Enoch, hablamos de la Merkabah, hablamos también de las tablas, es decir, o sea, hasta la zarza ardiente, quizá nos faltó el tetragramatón, quizá nos faltó un poquito más, bueno, no que nos haya faltado, es que no hay mucho tiempo de repente para hacerlo, pero creo que podremos hacer un segundo programa, estaría muy bueno, y que también nos dejen los comentarios, que nos vayan diciendo qué les ha parecido, qué no, tenemos o no ese punto para ustedes de Hasta sugerencias para ti, ¿verdad, Martín? ¿Qué temas quieren, qué tema le interesa a la audiencia? Creo que, y se van entrelazando, ¿no? Hablarte de alquimia, que tenemos también pensado ahí también hacer algo de alquimia, pues es muy interesante, la alquimia mental, vamos a decirlo así, ¿no? Y cuánto literatura hoy en día está cada vez más disponible, pero pareciera tan lejos. sí. O sea, ahorita está más disponible, que antes, no me imagino, pues, hace 100 años, ¿no? Hablando de bla. Antes sí te quemaban, yo creo, ¿no? Con el hecho de decir alquimia, ¿no? A la hoguera, pues. Porque pues no lo ha permitido, ¿no? Bueno, amigos,
Muchas gracias por estar con nosotros, seguirnos. Gracias a los invitados, nuevamente Jaciel, Omar. Gracias, Martín. Ha sido de verdad una charla muy fluida, muy interesante. Espero la hayan disfrutado tanto como nosotros. Síganos, no se desconecten. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.